Esta situación tiene unas causas y sobre ello nos queremos centrar. Aisa García es nuestra jefe de la corresponsalía en México, fue nuestra enviada especial durante la invasión de Occidente de la OTAN a Libia y posterior asesinato de Muammar Gaddafi. Ella, a través de sus ojos, a través de sus crónicas, nos contaba lo que sucedía con los migrantes, que comenzaban a dar cuenta de cómo después de que no había ya un Estado realmente sólido, se desbordaba la situación. La tenemos en vivo. Hola Isa, buenos días. Buenos días, Tatiana. Recordar precisamente esos episodios, esas historias que nos enviabas, esos testimonios de cómo allí ya se evidenciaba esta tragedia que hoy se está viviendo, producto de que no había un muro de contención como sí sucedía en tiempos de Muammar Gaddafi, en esta Libia del presidente Gaddafi. Así es, Tatiana. Visitamos Libia después del derrocamiento sangriento de Muammar al-Gaddafi, como bien dices, y ahí constatamos un país con pésimas condiciones de vida para los migrantes. No son bienvenidos en Libia, más bien son indeseados en la Libia actual y por tanto denostados, maltratados y hasta golpeados. La diferencia de antes, cuando eran la principal mano de obra de ese país petrolero. Bueno, a diferencia de eso, hoy estos migrantes huyen, no quieren estar en Libia y se arriesgan a viajar en las embarcaciones atestadas y en mal estado, como las que acaban de naufragar en días atrás en el Mediterráneo, de lo cual hablaba nuestro compañero y también te lo describías. La propia Organización Mundial de Migraciones habla de la violencia devastadora que existe en Libia y del deterioro de la situación de seguridad, y dicen que estas son una de las causas que impulsan a los migrantes a escapar de ahí a como dé lugar, Tatiana. Pudimos visitar en ese momento algunos campos de detención de migrantes, que en esa época eran muchos, y bueno, digo que visitamos algunos solamente porque la mayoría estaba prohibida la entrada de la prensa. Solo entraban algunos visitadores de derechos humanos, y eso con varias restricciones. Y lo que vimos, Tatiana, es que estaban atestados y hacinados y con pésimas condiciones sanitarias. Lo mismo encontrabas eritreos, etíopes, sudaneses, que somalíes, entre africanos de otros países. Y todos, Tatiana, se quejaban de la suciedad en las celdas hacinadas, algo que nosotros vimos con nuestros ojos. Sentíamos el hedor incluso que salía de esas celdas o barracas. Solo les daban media hora al día para tomar el aire afuera, y era el tiempo en que les pasaban lista, los contaban, ahí sufrían maltratos, ahí eran golpeados. De otro lado, en Libia están los migrantes que corrieron mejor suerte, si podemos decirlo así, y que no fueron a parar a esos centros de detención, pero aún a los que llegaron en épocas recientes, ahora mismo se les hace difícil conseguir empleo bien remunerados ahí en Libia. Y es que no son bienvenidos a Libia, pero siguen llegando porque desde Libia se hace más corto el trayecto a las costas de Italia, país de tránsito. Bueno, y según la Organización Mundial de Migraciones, unos 200.000 trabajadores migrantes están hoy mismo en condición de vulnerabilidad y por tanto necesitan ser evacuados. Y se les dificulta salir de ahí vía terrestre, porque ya sabemos, las fronteras entre Libia, Egipto y Túnez permanecen prácticamente cerradas para estos migrantes. Y bueno, si ellos carecen de documentos de viaje válidos y reservas confirmadas en las aerolíneas, sencillamente las autoridades no les permiten atravesar la frontera. Esto sin contar que la mayoría, Tatiana, carece de medios suficientes para cubrir el costo de su viaje hasta su país de origen. Y bueno, ese es el panorama. Hoy en día, los que pueden, digámoslo así, pueden optar por peligrosas travesías y cruzan el Mediterráneo en barcazas, en neumáticos o pateras en mal estado y sobrecargadas. Y esto es lo que ha provocado la muerte de más de 2.000 migrantes en el mar el año pasado, más las muertes de casi 1 millón en lo que va de este año, Tatiana. Una tragedia sobre la que analizamos esas causas. Algo que también quiero preguntarte, Aisa, ya allí en esa cobertura que estabas haciendo para Telesur, ¿veías cómo comenzaban a moverse estos traficantes que mueven cifras impresionantes en euros, en dólares, en cualquier moneda les sirve para traficar con cientos y cientos de personas? ¿Se veía ya ese movimiento? Sí, desde entonces ya estaban los llamados contrabandistas
bueno, que traficaban con las personas. Era una época también de desesperación y desesperanza, porque recordemos, Tatiana, que al derrocamiento sangriento del coronel Gaddafi, ya los africanos no eran bienvenidos y muchos los estaban señalando como que habían colaborado con el gobierno de Gaddafi y por tanto eran sumamente denostados. Desde esa época ellos estaban desesperados por salir del país, porque la cárcel y estos centros de detención era lo menos que les esperaba, y por eso es que se veía desde entonces ese tipo de cosas. Claro, únicamente ellos tenían que tratar de trabajar y los salarios eran muy poquitos, pagaban muy poquito por los pocos empleos que ya les dejaban hacer. Por tanto, era peor la situación que estaban viviendo. Desde que fue asesinado Gaddafi hasta ahora es otra etapa en la Libia actual para los migrantes africanos. Como te decía, no son bienvenidos para nada y por tanto es cada vez mayor la oleada de estos migrantes procedentes de África. Las autoridades italianas aseguran que cerca de 1 millón de migrantes aguardan en las costas de Libia para poder embarcarse y viajar a Europa. Y es que son millones de personas, Tatiana, las que desean abandonar este país, países como Libia, donde ser negro y migrante es ser blanco de violencia, de maltrato, de humillación y por tanto ser blanco y ser víctima sobre todo de estos traficantes de personas, sin duda, Tatiana. Una situación realmente lamentable. Para despedirte, Aisa, en donde llegabas a estos sitios te encontrabas también con mujeres, con niños. Claro, mujeres embarazadas, niños, ancianos, todo tipo de personas que habían migrado a Libia con la esperanza de encontrar trabajo, allí se encontraban. Y en esos centros de detención, lo único que los separaba era que estaban en barracas diferentes, pero no los separaba la situación en la que estaban. También ellos estaban en barracas hacinadas y convivían mujeres con niñas, mujeres con niños. Era muy desesperante la situación de estos infantes, que además su futuro no se veía por ningún lado venir que fuera bueno, Tatiana. Gracias, Aisa. Buenos días. Para ti y para toda la audiencia.